Y para seguir conversando un poco acerca de lo que está ocurriendo en esta coyuntura global, donde, bueno, venimos de que se cumplan 2 años de los ataques del 7 de octubre, donde venimos viendo particularmente en la Argentina señales preocupantes de un aumento del antisemitismo. Eh, Vamos a conversar, me parece, con una persona más que interesante, más que indicada para hablar de estos temas, que es el doctor Ariel Helblum, que es el director del Centro Simón Wiesenthal América Latina. Ariel, ¿cómo estás? Arranco tuteándote para que esté todo bien. ¿Qué tal, Darío? Un gusto estar con vos. Lo mismo digo, Ariel. Em, a ver, quisiera empezar esta charla invitándote a una reflexión de algo que seguramente has pensado bastante, que para muchos es perplejo, para otros no es del todo inesperado. Y es el hecho de que 7 de octubre de 2023 se comete la mayor masacre contra judíos desde la Shoah. 2 años después estamos hablando del mayor aumento del antisemitismo a escala global desde la Shoah. Y para muchos es una contradicción incomprensible que los dos hechos de alguna forma coincidan o que el inicio de eso haya sido justamente un ataque contra los judíos. ¿Qué estás viendo de eso? ¿Qué has pensado? ¿Qué estás pensando sobre eso? Eh, la realidad es que el 7 de octubre nos mostró vulnerables. Eh, Mostró una vulnerabilidad que no creíamos posible. Creo que no imaginábamos que este tipo de ataque podía suceder desde nosotros, o más que nada yo diría desde Israel en sí hubo un exceso de confianza. Hubo una minusvaloración de los efectos que su política exterior pueda generar en el antisemitismo en el resto del mundo, de cómo lo que sucede allí se refleja en las comunidades judías. Y al revés, el hecho de haber logrado un ataque de esa manera, sin precedentes, envalentonó o hizo que los antisemitas hayan olido sangre. Es decir, vieron que había por dónde atacar, que ya no era tan, que ya, digamos, no había una fortaleza tal y que no había un rechazo tan cerrado a lo que había pasado el 7 de octubre. Algunos, el mismo 7 a la noche o el 8 ni siquiera esperaron la respuesta de Mm, Israel que sabíamos que iba a venir. Algunos esperaron sabiendo que esa respuesta iba a ser fuerte para subirse y tener la excusa claro. de tomar decisiones bueno, que estaban esperando el momento ideal. Específicamente lo podemos ver más en nuestra región, en América Latina. A ver, Evo Morales no esperó ni al día siguiente para Mm, decir que esto era la muestra de la resistencia del pueblo palestino. Eh, Petro tomó la legítima defensa de Israel como la excusa para cortar relación. mm, Eh, Lula no esperó para poder, 2 meses después del ataque, él asume su nueva presidencia y a los pocos días comienzan las comparaciones funestas del comportamiento de Israel con los nazis, que es una de las acusaciones más perversas que tiene mm, hoy el antisemitismo. Digo perversas para que el público lo pueda entender por una doble razón. Por un lado, porque comparar eh, una nación democrática, la acción de defensa de una acción democrática
mide lo más posible sus comportamientos, respetando lo más que puede y más que en muchos otros casos los estándares internacionales de la guerra con la maquinaria de aniquilación más fuerte que tuvo la historia. Mm, Y por el otro lado, da a entender que, y esto es lo más grave, da a entender que si nosotros íbamos a ser tan malos, los nazis debieron haber terminado la tarea. mm, Eh, y se les falta el respeto a todas las víctimas del holocausto y, y tan es así que fíjate, me estoy extendiendo un poco en la no, por respuesta, favor, pero tranquilo. fíjate cómo es esto de esta manera, que termina esta discusión, eh, Lula retirando a Brasil de la IRA, el organismo internacional que se ocupa del recuerdo del Holocausto, donde hay un comité que lucha contra el antisemitismo. Eh, y él se retira, digamos, retira a Brasil de este organismo que estaba como observador, que había entrado durante la época de Bolsonaro, y la carta que manda, hay un gran error, mirá que Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño es muy Mm, gobernando, pero aquí se equivocaron porque alguien les sugirió utilizar como argumentos de que, bueno, que se retiraban de la IRA porque de acuerdo a lo que sus expertos le dicen, va en contra las... eh, de lo aconsejable por los relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas. mm, La IRA, por supuesto, le pregunta por qué. Y aquí hay una confusión. Una cosa es cuando un país adopta la definición de antisemitismo de la IRA y otra formar parte de la IRA. Eh, y aquí voy a tratar de explicar la diferencia. Eh, la IRA es, como expliqué, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, cuyo objetivo principal es mantener vivo el recuerdo del Holocausto para que no vuelva a suceder. Y esto de ninguna manera, ningún organismo de las Naciones Unidas sostiene una cosa así. mm, Lo que sí, uno de sus comités, que es el de antisemitismo y negación del Holocausto, aconseja la adopción de una definición que los antisemitas no la van a aceptar porque sería reconocerse como antisemitas porque muchos de sus actos entran dentro de los ejemplos previstos en la definición. mm, Y aquí uno de ellos es prohibir expresamente la comparación de los comportamientos de Israel con los nazis. Entonces, digamos, hay que ser muy experto en esto para poder entender dónde está la mm. confusión. Pero el papel que hizo en esto Brasil quedó muy mal parado. Ahora, ahí, para vos, ¿qué está primando entonces? El hecho de que personas con líderes, referentes, instituciones en algunos casos, partidos, con posiciones antisemitas desde hace mucho tiempo, que reprimían ese antisemitismo porque consideraban que podía tener algún costo social, se dan cuenta de que de alguna forma esas barreras ya no están, ese costo ya no está, y entonces empiezan a expresar ese antisemitismo que antes por ahí reprimían. ¿Y es eso lo que estamos viendo? ¿O además estamos viendo que personas, agentes, instituciones que tal vez no tenían posiciones antisemitas, de repente empiezan a verse seducidos de alguna forma, convencidos, persuadidos por el discurso antisemita? Eh, no, hay una mezcla de todos estos temas. Eh, a ver, yo de una forma que el público lo pueda entender claramente, hoy la frase Palestina libre está vacía de contenido. Mm, Se ha transformado no sé, lo que antes en algún momento fue la remera del Che.
mm, o para decirlo en algo que podamos entender de otra manera, es una, una frase que llama a que alguien se muestre solidario con un pueblo eh, oprimido y sufrido, lo cual, si se trata de eventualmente buscar que puedan tener una autodeterminación, hasta puedo estar de acuerdo en alguna cuota, pero de ninguna manera que esto signifique la aniquilación del vecino, y la destrucción del Estado de Israel. Eh, Hoy Palestina Libre junta un consorcio de gente de muy buena voluntad que está conmovida por imágenes que ve, con gente muy malintencionada que eh, sostiene la existencia de un genocidio que no existe, pretendiendo generar otro. Es mm, decir, que desaparezcan 10 millones de personas de un Estado consolidado de 77 años. Eh, para algunos y para algunos políticos en algunos lugares, eh, la frase Palestina libre ha reemplazado lo que antes fue no pago de la deuda externa o no al Fondo mm, Monetario. mm, Eh, Era la respuesta a cualquier cosa. Fíjate, en la Argentina, yo sé que el público pasa más allá de la Argentina, pero en la Argentina vamos a tener elecciones de medio término dentro de 20 días, 15 mm, días, 20 días. Eh, Hay todo un sector que su única propuesta es hacer marchas pro-palestinas y no te mm, hace una sola propuesta. mm. Banderas en las manifestaciones, primera candidata en la provincia de Buenos Aires, en vez de estar haciendo la campaña, se fue con la flotilla. Claro. Eh, entonces, levantar la voz en la Cámara de Diputados y decir que mientras todos están discutiendo se está generando un genocidio, mientras el mundo árabe ve otra cosa. Está tratando de entender cómo frenar a Hamas, cómo lograr la paz, cómo normalizar relaciones, cómo hacerle caso. Fíjate que hasta Turquía, Qatar, que es el que más estaba apoyando en este Claramente. caso a Hamas, es el primer interesado en, bueno, pongámosle un fin a esto, busquemos el desarme, evitemos evitemos que Israel nos vuelva a atacar, porque lo hizo en su propio territorio. Para que esto pueda llevarse adelante, Estados Unidos ha logrado de que Israel le pida disculpas. Está viendo un paradigma diferente, que era el que se esperaba hasta el 7 de octubre con Claro. una eventual normalización con Arabia Saudita y que el ataque de Hamas, por supuesto, por incitación de Irán, interrumpió. Mm. Ahora, vos enumeraste una serie de personajes, ¿no? Hablaste de candidatos de la izquierda, hablaste de líderes que están todos muy identificados con la izquierda, Petro, Lula. Cuando vos decías cómo se convirtió en la nueva, en el nuevo no pago a la deuda externa y en cómo el tema de ir contra Israel se convierte en un reemplazo de hacer propuestas locales. El ejemplo extremo que se me ocurre es Pedro Sánchez en España, donde directamente Absolutamente. construyó todo su aparato discursivo en torno a eso, en medio de los escándalos de corrupción que lo salpicaban. Ahí también hay A algo. eso te tengo, ahí Sí, hay que agregarte un dale. elemento más. Por lo general, la política interna de España nunca incluyó el tema Medio Oriente Mm, dentro de la política. mm, Quien hace ingresar este tema es uno de los aliados actuales de Pedro Sánchez, que es Iglesias. mm, claro. Cuando él crea el partido Podemos, y no nos olvidemos que los orígenes de este personaje fueron alguien que lideraba un movimiento llamado de los indignados, hace 20 años atrás, jóvenes que sostenían que nunca con este tipo de políticas van a poder tener su casa propia, hasta que Irán le dio trabajo en Hispan TV Mm, y hoy tiene una mansión, vive en una tremenda mansión y él fue el que incluyó, porque bueno, es un empleado de Irán.
Hmm. Y él logra meter este tema dentro de la política española. Y además, bueno, España tiene este componente antisemita históricamente. Ha sido un país extremadamente antisemita toda su historia. Eh, Siempre sostengo que hay 400 años de antisemitismo sin judíos en España. Y claro. Eh, donde el antisemitismo es cotidiano, hasta cuando no había judíos, la palabra judíada era referida a algo malo. Hmm. Está en Este, el diccionario. se te nota la hilacha, es Hmm. porque se te ve el talit que tenés atrás, Hmm. entonces sos un judío. A ver, y todas las cuestiones que tengan que ver con la historia de España. Que te interrumpí, te pido disculpas No, no, pero está sobre buenísimo. este Igual. tema, pero me parece que lo de Hmm. España había que agregarlo, Es que muy, tiene un componente extra. es muy pertinente, es muy pertinente. Pero vuelvo a la elaboración, digamos, de la idea. Digo, estamos viendo una paradoja y es que el peor antisemitismo que conocíamos hasta este momento histórico había venido de grupos y de partidos de extrema derecha. Obviamente uno piensa en el Sí. fascismo y en el nacionalsocialismo, más allá de que algunos plantean, bueno, pero habría que ver si el nacionalsocialismo de izquierda o derecha, pero digo, en definitiva son grupos más referenciados con la derecha, y si uno lo mira incluso en el post, digamos, holocausto, uno veía que había pequeños brotes, digamos, de antisemitismo muy concentrados en grupos neonazis, o por lo menos ahí estaba como la preocupación general. Y lo que vemos hoy es la paradoja de muchos, no grupitos, sino presidentes, partidos importantes de la izquierda con un discurso velada o abiertamente antisemita. Y la paradoja es que muchos grupos considerados o catalogados por estos mismos actores de ultraderecha, para utilizar el concepto español, son los que tienen hoy posiciones mucho más solidarias respecto de Israel. Digo, parece haber ahí un cambio que me interesa cómo lo estás viendo. Es un cambio aparente. A ver, Eh, dale. la, mm, a ver, hoy se ataca a Israel y a los judíos, aquellas personas que están convencidas que son buenas y que son defensores de los derechos humanos. Empecemos por ese lado. Este cambio empieza a notarse a partir de principios de los 2000. Ahí podemos referenciar de que el verdadero origen de todo esto estuvo en la conferencia de Durban en Sudáfrica contra el racismo, en el cual los grupos antisemitas habían cooptado, sosteniendo la acusación que se generalizó de que Israel está llevando adelante una política de apartheid. Ujú. Eh, y de ahí en adelante el nacimiento de lo que se conoce como el movimiento BDS, es decir, buscar el boicot, el desinversión y sanciones hacia Israel para evitar una política de apartheid. El tema es que cuando vos no tenés una política de apartheid, querés atacar lo mismo, terminás atacando judíos a los que se les exige que ataquen a Israel. Hmm. Y esto hay, en estos 20 años o 25 años hay muchísimos ejemplos. Los ejemplos más claros, en el año 2016, por ejemplo, hubo un hecho muy claro con el músico Matisiau, que se le boicotearon, un norteamericano a quien en Valencia le boicotean su espectáculo diciendo de que para permitirle que lo haga, él tiene que manifestarse en Hmm. contra de la ocupación de Israel. Bueno, un montón de temas. Días antes del atentado de Charlie Hebdo hubo otro atentado en un supermercado kosher en Francia, que quedó opacado Sí. pero a ver, el hecho de los ataques a los supermercados kosher, estamos hablando de la comida que implica el ritual judío y no la defensa del Estado de Israel. Iban y estos grupos con las remeras de movimiento BDS sacaban a la fuerza estas cosas, estos elementos de comida hacia la calle sin pagarlos, amenazando a los cajeros y quemándolos en las calles. Y eso no iba a liberar a Palestina y no era un ataque al régimen apartheid de Israel.
mm, Eh, pero a ver, esto lo veníamos diciendo ya hace veintitantos años. El punto que los grupos de ultraderecha hoy entienden que su peligro mayor y visible en Europa son los grupos islamistas. mm, Entonces, no es que dejaron de ser antisemitas, sino que entienden que hoy los judíos es un problema menor, mm, pero no por esto no, mm. no quieren. Eh, Alejo Shapiro, los franceses tienen que no quieren a los sionistas. Mm. ¿Lo escuchaste? Interesante. Sí, Perdón. sí, sí, sí. Sí, no, hubo un pequeño corte, pero sí, 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 se terminó entendiendo y Por eso, a ver si lo escuchaste. em, bueno, a ver, no quiero dejar de preguntarte, Ariel, en este contexto, ¿qué estás viendo de lo que pasa aquí en la Argentina? Obviamente, No, por favor. la sensación que habían dejado estos 2 años de un aumento muy fuerte del antisemitismo en el mundo era que por contraposición, más allá de algunos incidentes aislados, la Argentina era un lugar donde había un nivel de convivencia y de aceptación bastante mayor y desde ya incidentes que no tenían la gravedad de lo que estaba pasando en otros lugares del mundo, principalmente Europa, pero muchos de América Latina también, Estados Unidos ni hablar. Eh, en este contexto venimos de una seguidilla de incidentes bastante inquietantes. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás viendo vos del antisemitismo en la Argentina? El antisemitismo en Argentina creció igual que en muchos otros lugares del mundo. La diferencia es que, a ver, hay varios elementos a favor que han hecho que en Argentina no se produzca de otra manera como la que se produjo en otros lados. Mm, Eh, el primero y el más importante es que este choque de, digamos, de que las comunidades judías hayan tenido que elevar la voz y en la Argentina sucedió hace más de 30 años, con dos atentados terroristas mm, en los cuales a la comunidad judía le dio una voz desproporcionada a la que la cantidad de gente que en mm, definitiva somos. Eso hizo, entre otras cosas, que Argentina haya desarrollado buenas leyes y que haya desarrollado algunos elementos de anticuerpos respecto a esta situación. Eh, esto es uno de los puntos. Eh, Argentina supo qué es el terrorismo y yo siempre trato de explicar qué distintos estábamos parados nosotros en la Argentina en el 8 de octubre mm, del 2023. Al día siguiente nosotros tuvimos en la Argentina el último debate presidencial, mm, donde 4 de 5 candidatos tenían claro que había sido un ataque terrorista, que jamás es una organización terrorista y que jamás no es Palestina, que Israel tiene derecho a defenderse y que los secuestrados tienen que ser mm, entregados de nuevo. Eh, y el arco político que adhirió a esto fue amplísimo. La única candidata que no estuvo de acuerdo, que fue la única candidata de un sector político, que fue la única que pasó, pero otros se quedaron en el camino, era de esperar que ella sume los votos que en las primarias quedaron otros candidatos del mismo sector. mm, Cuando fuimos, cuando fuimos a las elecciones generales, ella sacó menos votos que nosotros. mm,
yo creo que hasta su propio público le dio la espalda, al sostener una posición absolutamente diferente. Yo hago el ejercicio de que uno dice, bueno, porque el gobierno actual en la Argentina es muy... No, las cosas que hay que reconocerlas. El gobierno de Alberto Fernández en la semana siguiente investigó cuántos tenían descendencia argentina para darles inmediatamente Mm, la nacionalidad y pedir por ellos. La embajada se comportó de una manera fantástica para buscar traer a la mayor cantidad de argentinos que estaba en Israel y apoyar lo que estaba sucediendo y dar un mensaje. Y yo estoy convencido de que cualquiera de los otros cuatro candidatos, eh, a ver, posiblemente no hubiese tenido el mismo comportamiento de los votos ante mm, Naciones Unidas y todo eso, pero respecto a la lucha contra el antisemitismo en la Argentina, es política de Estado desde la recuperación democrática y no es de un gobierno. Por supuesto, entre paréntesis, los atentados terroristas, el memorándum de entendimiento con Irán y la muerte de Nisman. Pero mm, salvo esos episodios, yo diría que fíjate que episodios como el que sucedió el fin de semana pasado, donde la influencer comentaba lo de que habían tirado el ujú, fierro a su bebé y que una reacción inmediata de todas las fuerzas políticas y que el rechazo fue absoluto. Digamos, nadie se le ocurrió decir no, viva Palestina, sí, claro. le dijeron una cosa así. Eh, el tema de los chicos en el ómnibus, inmediatamente, eh, a ver, yo si tengo que pensar si esto hubiese sucedido, no sé, lo del caso anterior hubiese sucedido Mm, en Francia, a este hombre lo hubiesen dejado en libertad muy enseguida, diciendo de que estaba bajo efectos de las drogas o que estaba en otra situación y que esto no hubiese seguido de la misma manera, ¿sí? mm, Porque los antecedentes no. Eh, Creo que hay una decisión y de hecho lo que se hizo respecto de castigar o investigar a los policías y a los fiscales que dijeron, bueno, le vamos a dar el botón de pánico sí, o exacto. O que se mude, le dijeron que se fue mude. o que se mude Mm, es absolutamente inmediato. Eh, Creo que la reacción demuestra de que mm. aquí las cosas se manejan de una forma diferente. Perdón, Ariel, te hago un punto ahí Sí, mencionaste también los chicos que se iban de viaje egresados que sí, llamaban a quemar judíos. Eran chicos de sí, una escuela de la provincia de Buenos Aires. Yo no vi una sí. reacción muy contundente por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Fue más bien del gobierno nacional que hubo una reacción contundente en ese sentido. Y lo otro fue Sí, gobierno de la ciudad. sí, pero sí vas a coincidir conmigo, es que toda la prensa, y no la prensa judía, se hizo eco de la situación, Sin duda. que la gente entendió que por parte de que la propia escuela entendió que había Mm, algo que estaba mal, el, la empresa entendió que había algo que estaba mal, y hay todo un debate, inclusive dentro de esa propia escuela, con el padre que acompañó a los chicos mm, y que, y que era uno de los que arengaba o que debió haber tenido que impedir. Por eso, a ver, sin negar que existen estos incidentes, y estos incidentes en Bariloche pasan más seguido de lo que nosotros mm, creemos, mm, eh, el punto es qué se hace frente a este tipo de situaciones. Yo, la verdad que me resulta reiterativo todos los años decir que, bueno, uno tiene que tratar de entender que hay que trabajar más con las empresas porque saben que este tipo de cosas pueden llegar a pasar, mm, pero al mismo tiempo los que viajan como coordinadores son adolescentes tardíos, mm. que son jóvenes que, entiendo yo, en su generalidad,
son poco maduros, que lo que quieren es repetir ese viaje soñado que tuvieron, y acompañar de nuevo a otro grupo de estudiantes y no ser quien tenga que poner un límite. Mm, Eh, entonces, creo que por ese lado es donde más hay que trabajar. Eh, el tema respecto de las universidades tienen salvo algunas carreras en especial, en general tratan de dar respuesta a que no se llegue a lo que sucedió en las ocupaciones de las universidades mm, en Estados Unidos o en Europa. Y a esto tenemos que hablar de lo fortuito que fue que cuando todo esto empezaba, a fines de noviembre del 23 terminaba el ciclo escolar. Entonces, es como que el receso del verano mm, del 2023-2024 ayudó a que esas ocupaciones en las universidades no haya sucedido. mm. Ariel, la verdad te seguiría preguntando muchas cosas, siempre muy Las interesante que quieras. escucharte, pero no te quiero, no te quiero robar más tiempo. Un placer enorme, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. No, por favor, un gusto.